MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Y no crecimiento, este tipo de realmente importa el PAN a mí a una copa del país y que a tiempo ellos conocen propio el mismo reconoce que las conocen como un argumento, como si el tema de la desigualdad no lo supiéramos que en este país existe y que es importante. Pero Luis, déjame decirte algo, la desigualdad no se va a resolver simplemente a través de propuestas ocurrentes como esta, en donde pues el INEGI vaya a detectarla, porque en todo caso, si lograr ese objetivo, lo único que haría es, de alguna manera, bueno, saber de qué tamaño es la desigualdad, pero si no hacemos algo para corregirlo, de nada nos sirve solo saberlo. Y para corregir la desigualdad en este y en cualquier país, tú comentabas Chile hace un momento, bueno, pues en esos países empezó el crecimiento y el crecimiento acelerado de la economía. Para poder hacer que en un país empiece a haber condiciones en el que, como dice el presidente, saque a las personas de las condiciones en las que está de pobreza, bueno, pues lo que necesita es que haya crecimiento de la economía. Y perdón, pero a través de programas sociales únicamente asistenciales solo se regala el dinero, pero no se compromete la productividad, no se hace que la gente pueda realmente producir algo para ellos y para su país, pues no se logra ese objetivo. Destruyeron programas, estaban, como lo mencionó el senador Jara, estaban bien calificados por la Coneval, programas que sí permitían el sacar de este rango de pobreza extrema a las personas en nuestro país, nada menos en el sexenio anterior, que lo podemos criticar de muchísimas cosas, ahí se logró sacar a 2 millones de pobres de México. Y ahora, pues como vienen las cosas, la estimación es que puedan ingresar, y fue el titular de hace unos días de prácticamente todos los medios de comunicación, que podrían al término de este año existir 10 millones de pobres, más de los que había al inicio de esta administración, y eso es terrible. Sí, de acuerdo a los datos de Coneval y también algunos un poco más matizados o más minimizados de la CEPAL. Llama la atención, sin embargo, Yulén Rementería, que en este país, vamos, si alguien gana más de 15,000 pesos al mes, está dentro del 4.8% de la población. De ese tamaño llega a ser la desigualdad. El tema es que en este 4.8% de la población, me refiero a la económicamente activa y formal, por supuesto, tienes al que gana 15,050 y tienes al que gana 2 millones. Aquí hay un debate en torno a cómo podríamos medirlo de una manera, pues quizá que nos diera más información. El famoso debate de los deciles, que bueno, pues se reventó aquí con Morena y diciendo que el INEGI entre y que investigue las cuentas, obviamente está ya prácticamente descartado, pero debería de haber una manera de poderlo medir de otra forma. ¿Qué se les ocurre en el PAN? Yo coincido contigo, y realmente dentro de ese 4,5% tal vez estemos hablando de que un porcentaje todavía de ese 4,5% muy alto, a lo mejor un 3 o un 3, un 4 sea el que gane 15,000 y hasta un poco más, y la concentración esté en una, pues las grandes fortunas de este país. Ahora, una cosa es, como te decía, Luis, una cosa es que podamos lograr la mención y establecer dentro de este último decil cuál es la cantidad que está en los 15,000 pesos o no sé, o en una cantidad superior que se pudiera establecer, y cuáles son los que rebasan de ahí para arriba hasta los grandes ingresos de, como mencionabas bien, hasta 2 millones de pesos de repente al mes, ¿no? Ahora, y después de eso, saber qué hacer para resolverlo, porque el asunto está en que la propuesta que se lanza y el debate que se abre es decir, cómo medir la desigualdad o para saber quién tiene más o quién tiene menos. Pues sí, eso está muy bien, pero si no se hacen propuestas. ¿Qué es lo que creo yo? Y bueno, se sostiene muchas tesis económicas en el mundo, que la única forma de poder lograr esto es que haya la posibilidad de que el crecimiento se dé de manera adecuada, pues prácticamente en la generalidad del territorio, impulsando polos de desarrollo, en donde claramente hay pues población que sufre más esta condición de desigualdad.
el sureste mexicano, por ejemplo. El sureste mexicano está en una condición de desventaja respecto a lo que es de repente el norte del país. Y eso hay que ver cómo hacer para poder establecer zonas económicas especiales, que ya se intentó y por decreto se echó para atrás, simplemente porque no gustaba el programa. Buscar que estas condiciones de ingresos se puedan dar también en aquellas zonas del país en donde pues la actividad de manera natural que existe allí no es suficiente para mantener en condiciones de estabilidad en la línea normal que marca el Coneval a las personas que allí viven. Ahí seguramente habría que abrir pues un debate amplio para intentar llevar a cabo propuestas. Yo no quiero decir que esta sea la única ni la mejor, pero puede ser una, habrá muchas, pero lo importante es ir hacia allá, no ir a tratar de políticas inquisitorias para poder espiar a la gente si tiene o no tiene, pues sin ningún propósito más que el que pareciera pues tener la información para luego pues medrar con ella en contra de alguna persona, ¿no? Finalmente, Yulén Rementería, no quisiera terminar la conversación sin preguntarte, ¿van a hacer algo con el tema energético desde el PAN en el Senado? Bueno, sí, por supuesto. Mañana tenemos la sesión de la Comisión Permanente, yo participo en ella. Sí, lo sé. Y vamos a hacer un pronunciamiento y bueno, también seguramente lo incluiremos en el tema de la agenda política, porque es una barbaridad. Este acuerdo que lanza a partir del 12 de mayo, que lanza la Secretaría de Energía, que habla de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad, pues la verdad es que es absolutamente ilegal. Yo quiero decirte, por ejemplo, que la Secretaría de Energía pretende imponer obligaciones a la CENACE y a la Comisión Reguladora de Energía que no le están dadas en la ley. Es perfectamente, perdóname el término, es absolutamente ilegal. Pretenden a CENACE emitir un dictamen de viabilidad de interconexión que no existe, entre otras muchas cosas. Se habla de la confiabilidad, cuando la confiabilidad en la propia ley de la industria energética o eléctrica habla de que haya un suministro eléctrico bajo el principio de confiabilidad, sí, que haya una política de confiabilidad que contribuya a una planeación, pero no es lo que ellos están proponiendo, que el despacho de las energías sean primero las más baratas y luego las más caras. Esto se elimina, o sea, son cosas que además atentan contra la población en el mediano plazo, si no es que en el corto plazo también, y por supuesto de manera obligada en el largo plazo, porque tendremos la energía eléctrica mucho más cara, pero que además ahora también contamina. Yulén Rementería, senadora en el PAN, muchísimas gracias por la comunicación esta mañana, muy buenos días. Al contrario, Luis, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el auditorio. Muy buenos días. Y finalmente le aprecio a Claudia Ruiz Massieu, ella es senadora del Partido Revolucionario Institucional del PRI. Claudia, senadora, gracias por la comunicación, muy buenos días. Gracias a ti, buenos días, Luis. Primero te preguntaríamos qué opinión le merece al PRI, qué opinión te merece a ti, pues la propuesta prácticamente ya descartada y enterrada, inclusive hasta por el mismo presidente de la República, pero que generó muchísima polémica el día de ayer. Mira, yo ya francamente pienso que la mayoría de las cosas que anuncia el partido de Morena, sus legisladores y a veces el gobierno son puros distractores. Son tan descabelladas, tan anticonstitucionales, tan contrarios a los derechos de las personas y tan contrarios a la lógica, que pienso que realmente es casi una estrategia para que dejemos de hablar de los temas importantes. El tema más importante que tiene nuestro país hoy es cómo enfrentar y contener la propagación de esta pandemia y cómo resolver el tema económico que ya está sufriendo toda la población y que va a ponerse muy complicado en los siguientes meses. Y lo que no hemos visto son respuestas articuladas, confiables, que nos den certidumbre de que vamos a poder salir de de este reto tan grande que tenemos de una manera adecuada. Lo que vemos son ocurrencias en esto y en todos los temas. Dime algo, Claudia. Ciertamente, lo mismo que le decía a Salomón Jara, lo mismo que le decía hace un momento también a Yulén Rementería, te lo pregunto a ti. Hay mucha desigualdad en el país. Y hay un punto dentro
de lo que, perdón, pero sí fue una locura proponer algo como lo del INEGI, que se meta las cuentas, etcétera. Pero sí hay un punto, tenemos que medir de alguna otra manera. El 4.8% más o menos de la gente gana en este país 15,000 pesos o más al mes. Estamos hablando de una parte chiquititita, pero ahí en ese mismo 4.8 mides al de 15,000 y mides al de 2 millones. O sea, de pesos al mes, pues. O sea, habría que quizá tener una mayor posibilitar qué sectores están ganando más, no para crucificarlos, sino para entender de qué tamaño es quizá de manera más profunda la desigualdad de nuestro país. ¿Qué se les ocurre en el PRI para poderlo medir? Mira, sin duda yo creo que la desigualdad es el reto más grande que tenemos y tenemos que construir una mejor manera de reducir esta brecha de desigualdad que está presente en el país y que, insisto, después de esta pandemia va a ser aún más grande por las malas decisiones que se están tomando para enfrentar los retos económicos que ya está planteando el COVID-19, pero que hay que decirlo también, ya venía desde el año pasado con pésimas decisiones desde el gobierno que ya nos tenían al borde de una recesión. El COVID-19 vino a acelerar esa circunstancia y agravarla. En fin, son temas que hay que discutir y para ello también es que se hace necesario fortalecer a los organismos autónomos con capacidades técnicas, con conocimiento y experiencia científico, pero no con carga ideológica. Creo que ahí hay un gran problema en estas falsas y supuestas soluciones que plantean algunos, en este caso algunos de Morena, para abatir la desigualdad. Es introducir elementos ideológicos, de prejuicios, y no hablar seriamente de políticas públicas que nos permitan en el corto, mediano y largo plazo superar esta brecha tan grande. Mira, te voy a poner un ejemplo de un sector que conozco y que además es crucial en muchos estados de la República, el sector turístico. El sector turístico, la perspectiva, la proyección que tiene para este año es la de perder más del 27% de los empleos. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que dependen del sector turístico que van a perder su empleo. Vamos como país a reducir, nada más por la reducción en el crecimiento del sector turístico, 3.7 puntos del PIB nacional. Y vamos a dejar de recibir más de 101,000 millones de pesos por concepto de actividad turística. Este es un tema que ahí está, que las proyecciones son con base a estudios perfectamente objetivos, económicos. ¿Y qué tenemos por parte del gobierno? Ninguna respuesta para cuidar esos empleos, para ayudar a ese sector productivo mexicano, para buscar minimizar estos riesgos. Entonces está muy bien querer reducir la desigualdad, pero la desigualdad se reduce en el largo y mediano plazo con políticas específicas diseñadas para atender necesidades de sectores puntuales, para atender a universos de la población que existen y que todos sabemos a qué se dedican en las distintas áreas de la industria mexicana. Pero no estamos viendo este tipo de respuestas, no estamos viendo una respuesta coherente a los efectos económicos que la pandemia ya está teniendo. Somos el único país del mundo que no ha diseñado ni propuesto un programa integral para cuidar el empleo, para ayudar a la planta productiva y para cuidar el ingreso de las familias. Ningún tipo de medidas estamos viendo para cuidar que las familias no pierdan todo lo que tienen y, por ejemplo, aliviarles el pago de ciertos servicios públicos. No condonar, no perdonar, aliviar. No estamos viendo un apoyo del gobierno para que las empresas no pasen de la crisis de liquidez a la crisis de solvencia. No estamos viendo ningún tipo de apoyo nacional a mantener la planta productiva del país. Eso es lo que nos debe preocupar. ¿Nos preocupa la desigualdad? Claro que sí. Pero con estas medidas va a haber más desigualdad. Ahí hay varios puntos sobre la mesa. Claudia Ruiz Massieu, te aprecio mucho la comunicación en esta mañana y estamos al habla, senadora. Muy buenos días. Gracias a ti, buenos días. Vamos a hacer una breve pausa. Bueno, pues ahí están las tres posturas de tres partidos políticos, de sus legisladores.